Antes de buscar, recuerda. Antes de que sigas escuchando, detente un momento. No para entender. No para aprender. Solo para estar aquí. Respira. Y observa algo sencillo, estás consciente ahora mismo. No hace falta hacer nada para eso. No tuviste que esforzarte. No lo aprendiste en ningún lugar. La conciencia ya estaba aquí, antes de esta voz, antes de este pensamiento, antes de esta pregunta. Entonces, ¿por qué seguimos buscando? Vivimos rodeados de información espiritual, de prácticas, de métodos, de promesas de despertar. Y, sin embargo, algo sigue faltando. No claridad. No conocimiento. Sino presencia real. Este no es un espacio para acumular ideas. No es un manual para mejorar tu vida. Y no es un camino para convertirte en alguien distinto. Esta serie existe por una razón más sutil, recordar lo que nunca se perdió. Aquí no vamos a añadir nada. Vamos a quitar capas. A soltar identidades. A mirar con honestidad lo que llamamos yo. Porque el verdadero despertar no ocurre cuando entiendes algo nuevo, sino cuando dejas de sostener lo que ya no es verdadero. Tal vez has sentido que, aún después de años de búsqueda, algo no termina de encajar. Como si hubieras avanzado, pero al mismo tiempo, te hubieras alejado de algo esencial. Eso no es un error. Es una señal. El despertar de la conciencia no es una meta futura. Es un reconocimiento presente. No estás aquí para convertirte en luz. Estás aquí para ver que siempre lo fuiste. Este es el sendero del ser. No un camino hacia afuera, sino un regreso silencioso a lo que ya está despierto en ti. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Comenzamos. Episodio 1. Cuando todo deja de tener sentido, el inicio del despertar. Cuando todo deja de tener sentido no suele llegar con avisos ni señales claras, no aparece como una revelación luminosa ni como una respuesta definitiva, llega de forma silenciosa, casi invisible. Como una grieta interna que al principio intentas ignorar, y es precisamente por eso que tantas personas se asustan cuando lo atraviesan. Todo sigue funcionando por fuera, tu vida continúa aparentemente igual, sigues levantándote, trabajando, hablando con la gente, cumpliendo responsabilidades, pero por dentro algo ya no encaja, algo se ha desplazado. Y aunque no sabes ponerle nombre, lo sientes con claridad. En el sendero del ser llamamos a este momento el primer quiebre, ese punto en el que la conciencia empieza a separarse del piloto automático. Lo que antes te motivaba ahora se siente vacío, los logros que perseguiste durante años ya no te generan satisfacción, las metas pierden brillo y las distracciones dejan de cumplir su función. Empiezas a notar que haces las cosas más por inercia que por convicción, y surge una sensación extraña, como si estuvieras viviendo una vida que ya no te pertenece del todo. En este punto muchas personas creen que están fallando, que algo anda mal con ellas, que perdieron el rumbo o que se están volviendo débiles, pero desde la mirada del sendero del ser la verdad es otra, no estás roto. No estás perdido y no te estás descomponiendo, estás atravesando el inicio de un proceso profundo de despertar de conciencia. Este momento suele venir acompañado de una incomodidad difícil de explicar, una especie de vacío interno que no se llena con estímulos externos ni con respuestas rápidas. Intentas hacer más, consumir más información, buscar nuevas metas, cambiar de entorno, pero nada termina de resolver esa sensación de fondo. La mente busca causas externas, problemas concretos, algo que puedas arreglar o controlar, pero no lo encuentra porque lo que está ocurriendo no es un problema externo sino una transformación interna. En el sendero del ser entendemos que lo que comienza a resquebrajarse en este punto no es tu vida, sino la identidad desde la cual la estabas viviendo. Durante años construiste una imagen de quién eras, una historia personal, un conjunto de roles y creencias que te permitieron adaptarte, encajar, sobrevivir y sentirte aceptado. Esa identidad fue necesaria en su momento, cumplió una función, pero llega un punto en el que ya no puede sostener la verdad que empieza a emerger desde dentro. Cuando esa estructura comienza a colapsar, todo lo que se apoyaba en ella pierde sentido, y por eso el despertar no empieza con claridad ni con paz, empieza con confusión, con incomodidad. Con una sensación de pérdida que no sabes nombrar. El ego, esa estructura mental que se identifica con lo que haces, con lo que logras y con cómo te perciben los demás, entra en crisis cuando deja de ser el centro de la experiencia. Y desde la visión del sendero del ser esta crisis no es un error, es una señal. El ego no sabe cómo soltar el control,
y por eso interpreta este proceso como una amenaza, como algo que debe resistir. De ahí que el despertar muchas veces se manifieste como ansiedad, tristeza, vacío o miedo. Muchas personas confunden este proceso con depresión porque desde afuera pueden parecer similares, pero hay una diferencia profunda. En la depresión hay desconexión y cierre, mientras que en el despertar hay una sensibilidad mayor, una apertura dolorosa pero real hacia lo que ya no es auténtico. Empiezas a notar que muchas de las cosas que sostenían tu vida estaban basadas en expectativas ajenas, en condicionamientos heredados, en ideas de éxito y felicidad que nunca cuestionaste. En el Sendero del Ser hablamos de este momento como el inicio de la desprogramación, cuando la conciencia empieza a ver las estructuras que antes daba por verdaderas. Cuando esas capas comienzan a caer, no aparece inmediatamente algo nuevo que las reemplace, y ahí surge el vacío. Ese vacío no es un castigo ni una señal de fracaso, es un espacio de transición, pero como nadie nos enseñó a atravesarlo, lo vivimos con miedo. Desde pequeños nos entrenaron para llenarnos, para producir, para definirnos, para hacer algo, para tener respuestas, pero no para quedarnos en el no saber, en el silencio interno, en la ausencia de referencias. Por eso cuando el vacío aparece, la reacción automática es huir. Nos llenamos de ruido, de pantallas, de estímulos, de explicaciones espirituales rápidas, de promesas de iluminación instantánea. Pero nada de eso funciona porque el vacío no viene a ser llenado, viene a ser habitado. En el Sendero del Ser insistimos en esto porque es una clave fundamental: el vacío no es el enemigo, es el umbral. En ese espacio comienza a disolverse la identificación con la mente, con la historia personal, con el personaje que creíste ser, y ese proceso duele porque el ego interpreta su disolución como una muerte. No una muerte física, sino una muerte psicológica. Todo aquello que te definía empieza a perder fuerza, ya no sabes quién eres, qué quieres, hacia dónde vas, y esa pérdida de referencias genera miedo, pero también abre una puerta. El despertar no es adquirir algo nuevo, no es volverte alguien especial, es soltar lo falso, es desaprender identificaciones. Desde la perspectiva del Sendero del Ser, despertar no es sumar conocimientos sino restar ilusiones. Y ese proceso no es cómodo ni rápido. Cuando todo deja de tener sentido, no significa que la vida haya perdido valor, significa que estás dejando de vivir desde automatismos. La conciencia empieza a emerger cuando ya no puedes seguir viviendo en piloto automático, cuando ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien solo porque funciona externamente. Empieza cuando te das cuenta de que has estado reaccionando más que eligiendo, repitiendo patrones más que creando tu experiencia. Este momento suele traer soledad, no necesariamente porque te quedes solo físicamente, sino porque empiezas a sentirte desconectado de la forma en que los demás interpretan la vida. Las conversaciones ya no giran en la misma frecuencia, los intereses cambian, y aparece una sensación de estar entre dos mundos. Ya no perteneces del todo al antiguo, pero aún no sabes cómo habitar el nuevo. En el Sendero del Ser reconocemos esta etapa como una de las más frágiles, porque es fácil querer volver atrás, volver a lo conocido, aunque ya no sea auténtico. Sin embargo, una vez que la conciencia se ha abierto, no puede cerrarse del todo. Puedes intentar ignorarla, pero siempre vuelve, porque lo que está despertando no es una idea, es una percepción más profunda de la realidad. En este punto es importante no apresurarse, no buscar respuestas definitivas ni nuevas identidades espirituales que reemplacen a las viejas. El ego es muy hábil para disfrazarse, incluso de espiritualidad, y puede convertir el despertar en un nuevo personaje, en una nueva forma de sentirse especial, pero eso no es despertar, es solo cambiar de máscara. El verdadero inicio del despertar, como lo compartimos en el Sendero del Ser, es humilde, silencioso y muchas veces invisible para los demás. Es un proceso interno que no necesita demostración ni validación externa. Se manifiesta como una mayor capacidad de observar sin reaccionar, de escuchar sin juzgar, de sentir sin huir. No se trata de entender intelectualmente lo que te pasa, sino de permitirte atravesarlo con presencia. Este no es un momento para arreglarte, porque no estás roto, ni para exigirte claridad inmediata, porque la claridad llega después de atravesar la confusión, no antes. Es un momento para quedarte contigo cuando todo lo conocido se desmorona, para aprender a sostener el silencio interno sin llenarlo de ruido. El silencio puede dar miedo al principio porque en él desaparecen las distracciones y quedan al descubierto emociones no resueltas, miedos antiguos e inseguridades profundas, pero también en el silencio aparece algo nuevo. Una sensación de espacio, de amplitud, de estar más presente. Poco a poco empiezas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tu historia personal.
En el sendero del ser hablamos de estos momentos como destellos de presencia, instantes breves en los que simplemente eres, sin necesidad de definiciones. Al principio son fugaces, pero dejan una huella, te muestran que existe una forma de vivir más consciente, más auténtica, menos reactiva. El despertar no te hace superior a nadie ni te coloca por encima del mundo, al contrario, suele hacerte más sensible, más empático, más consciente de tu propia humanidad. También te enfrenta a tus sombras, a tus patrones inconscientes, a las heridas que habías evitado durante años, y por eso no es un camino de luz constante, sino un camino de integración. Integrar lo que eres, lo que sientes, lo que duele, sin rechazarlo ni espiritualizarlo. Cuando todo deja de tener sentido, estás siendo invitado a vivir desde un lugar más profundo, no desde el deber, ni desde el miedo, ni desde la aprobación externa, sino desde la presencia. Esto no significa abandonar la vida cotidiana ni huir del mundo, significa habitarlo de otra manera. Trabajar, relacionarte, crear, pero sin perderte en los roles. Ser consciente, como enseñamos en el sendero del ser, de que eres más que lo que haces y más que la historia que te contaste durante años. Este proceso no tiene un final claro ni una meta definitiva, porque el despertar no es un estado permanente al que se llega y se queda, es un proceso continuo de darse cuenta, de volver al presente, de soltar identificaciones una y otra vez. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, momentos de paz y momentos de incomodidad, y todo forma parte del camino. Si estás atravesando este momento en el que todo parece perder sentido, no te apresures a huir de él. Permítete sentirlo, observarlo, atravesarlo. No estás solo, aunque a veces lo parezca. Muchos están despertando en silencio, cuestionando lo que antes daban por sentado, aprendiendo a vivir con más conciencia. El sendero del ser existe para acompañar ese proceso sin máscaras, sin promesas falsas, sin idealizar el despertar ni convertirlo en una meta de perfección. Porque el despertar no empieza cuando todo se ilumina, empieza cuando todo se oscurece y tienes el valor de quedarte ahí, presente, sin huir, permitiendo que lo viejo caiga para que algo más verdadero pueda emerger.